¿Eres el que más sabe de fútbol entre tus colegas? Entonces lo tuyo es Vivenger Fantasy, el juego que reúne amigos, primos, compis del curro y hasta los del pádel. Ficha, vende, compite y gana. Y hazlo en la app de Fantasy mejor valorada del mercado. Crea ya tu liga hoy mismo y vive la emoción del fútbol como nunca. Vivenger Fantasy, tu liga, tus normas, tu gloria. Convertirle alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez. Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Jornada número 15, la que afrontamos este fin de semana con un duelo directo por la permanencia entre Real Oviedo y Real Mallorca. Un fin de semana que nos depara encuentros realmente emocionantes, partidazos como el Betis-Barça. El Betis que viene de ganar al Sevilla en el derbi sevillano y el Barça a hacerlo frente al Atlético en esa jornada adelantada. Precisamente el conjunto colchonero tendrá que visitar San Mamés para vérselas con el Athletic, en el que es el otro gran partido del fin de semana, mientras que el Real Madrid va a intentar recuperarse de esta crisis que atraviesa frente al Celta en casa. La jornada terminará con otro partido por la permanencia, como es el encuentro entre el Osasuna y el Levante. Muchas dudas en Fantasy, muchas recomendaciones que tenemos que hacer como siempre en este podcast de Jornada Perfecta. Una nueva jornada nos espera este fin de semana en una semana un poco extraña, ¿no? Con esos partidos adelantados por la Supercopa de España, dos auténticos partidazos, pero que nos obliga a mirar a los encuentros de esta próxima jornada 15, también después de la Copa entre semana. Para hablar de todo ello, tenemos aquí con nosotros a Javi Rando JR. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio García? Muy bien, con muchas ganas de analizar esta jornada un poco rara, ¿no? Porque viene con esa previa de la J19, que como bien sabéis, pues se adelanta con un par de partidos. Se disputa uno, ese Barça Atlético de Madrid, pero bueno, con ganas de analizar todo lo que viene por delante, los 9 partidos que hay en juego esta semana. Y me gustaría presentaros a Fabián Fuentes, pero lo cierto es que no está y tenemos un comunicado que emitir desde aquí, desde Jornada Perfecta, y es que se habla, se dice, se comenta, casi 99% confirmado, que para nuestra desgracia parece que Fabián Fuentes ha encontrado trabajo, Javi, y ese es uno de los principales motivos por el que no se pasa por nuestro querido podcast. A mí es que cada vez que informa dentro de nuestro grupo privado, que tenemos los tres, ¿no? Con todo lo que es la gestión del podcast, cada vez que informa, ¿no? A veces le es cierto apuro, ¿no? Cuando dice, oye, que hoy al final no puedo ir tal, y alguna vez que incluso ha explicado el por qué, ¿no? Es que es un quién te ha visto y quién te ve de manual, macho. Él siempre ha tenido pinta de bon vivant, de persona desprendida en cuanto a lo que es la parte laboral. Pero es que ahora ha pasado de la nada al todo, ¿no? O sea, no es que tenga trabajo ahora, es que encima además es un trabajo que le requiere bastante esfuerzo, bastantes horas y bastante dedicación. O sea, no sé, muy, muy, muy sorprendido, es como que no me encajaba. Podemos decirle que le podemos dar el premio a, igual que hay a veces que hay el jugador más mejorado con respecto a la pasada temporada. Podemos decir, casi ya afirmar y dar el premio, que Fabián Fuentes es el jugador más empeorado, o el podcaster más empeorado con respecto a la pasada temporada, porque prácticamente no sé cuántos podcasts se ha pasado ya por aquí, pero perdona que diga una cosa en el chat, no sé cuántos podcasts ha pasado por aquí, pero pocos, tiene que ser el que menos seguro.
Además que esta es la dura realidad de los que somos autónomos, que tú también, Antonio, conoces bien y que complica incluso un poco más el asunto, ¿no? Al respecto a tener tu horario indicado. Es también, yo creo que debe permanecer en anonimato o todo lo que él quiera extenderlo, el sector en el que se dedica, pero hay que decir que, pues, por ejemplo, es un sector donde pueden suceder cosas que hagan que una persona pase de estar en su casa, pues, aprovechando una tarde que tiene un poco más de tiempo libre, a tener que ponerse a trabajar de momento y sin más dilación. Con lo cual, bueno, yo pues, en parte lo celebro, ¿no? La España que trabaja celebra que Fabián esté ahí dando caña. Por cierto, hay mucha gente ya especulando en qué trabaja. Yo os encomiendo a que vayáis a comentarios y que simplemente dejéis vuestra opinión y si el señor Fabián Fuentes quiere en un momento dado dar explicaciones al respecto, pues su vida personal no vamos a entrar en más detalle. Además, creo que puede estar hasta gracioso. Incluso si os animáis con un audio, ya sabéis que tenéis la opción, el numerito abajo para enviar un audio a través de WhatsApp para, bueno, pues darle un poquito más de color a este podcast. Hemos hecho esta pequeña previa que mucha gente dirá, esta gente, ¿quién no sabrá ni quién es Fabián? ¿No? Habrá gente que ni lo conozca, pero bueno, aquí nosotros vamos a lo nuestro. Y habrá otras para que sea su ídolo. Hay gente para todo. Sí, sí, no sé qué es peor, ¿eh? Casi mejor que no Ya, lo ya. conozca. Nada, vamos con la previa, vamos a meternos ya de lleno en lo que viene siendo esta próxima jornada, la 15, jornada 15, ¿eh? Queda nada para el final de esta primera vuelta. Después de Reyes, la semana siguiente ya Sí, queda la primera vuelta finiquitada. vale, perfecto. Y esta comienza con el enfrentamiento entre Oviedo y Mallorca. Duelo, pues, directísimo, ¿no? Por la permanencia, el Oviedo, que viene de palmar frente al Atlético de Madrid, solamente por 2 goles a 0, aunque las sensaciones fueron bastante discretas, para que no vamos a engañar, con un Atlético a medio gas, pensando en el partido frente al Barcelona, que al finalmente bueno, no lo ha podido competir, pero bueno, eso da absolutamente igual. A pesar de ello, pues se vino de vacío de Madrid. Y el Mallorca que, bueno, suma un puntito frente a Osasuna, que, bueno, pues no sé hasta qué punto cumplió los deseos de Yagoba Arrasate y de los Bermellores, pero que, bueno, al final se quedó en eso, en un puntito. ¿Cómo ves este partido, Javi? Bueno, pues un partido donde el Oviedo tiene ese todo o nada, ¿no? O sea, realmente ya es verdad que ni siquiera habiendo terminado la primera vuelta, pero es muy complicado la deriva que lleva el Oviedo desde la llegada sobre todo de Luis Carrión. Evidentemente el cambio del banquillo entre Paunovic y Carrión no ha sido positivo para el equipo, ya lo comentamos la semana pasada, está en 9 puntos, los mismos que el Levante, los dos equipos que tienen más complicaciones. Tampoco es de extrañar ver a dos recién ascendidos en esas posiciones, porque está siendo un poco la tónica que nos encontramos en cada temporada, pero realmente es de estos partidos en los que si el Oviedo tiene algún tipo de esperanza de luchar la permanencia, que repetimos, o sea, que realmente si el Oviedo gana un partido, se podría poner fuera incluso de descenso, pero es que el tema es que no estamos encontrando ahora mismo mucho a lo que agarrarnos. El partido del otro día contra el Atlético lo resuelve muy rápido Sorloz por la vía rápida y hubo gestos técnicos de Cazorla, algún momento también de Escandel que volvió a tener una buena actuación en portería, pero tampoco hay un grueso colectivo al que agarrarnos y este partido tiene que ser una catarsis. Además lo van a aprovechar contra un Mallorca que en el caso del conjunto de Yagoba Arrasate, bueno, pues lo hace después de un varapalo moral, ¿no? Yo creo ese empate 2-2, yendo ganando 2-0 en tu casa, los últimos minutos, con gol de Chilena de Boyomo, o sea, es como, wow, se ha dado todo mal lo que podía darse, ¿no? Pero que demuestra en verdad la fragilidad que estamos viendo con el grupo esta temporada, con el Mallorca. Como colectivo nos quedamos con la aportación sobre todo del gran partido de Jan Virgili, que sigue siendo una roca y un diamante en Fantasy, con Murici, con ese doblete. Recuerdo que la semana pasada hablábamos, ¿no?, del duelo Murici-Budimir. Aquí lo comentaba Fabián, y el Kosovar sigue liderando esa pugna. De hecho, es el tercer máximo goleador de la liga y tiene que ser a lo que agarrarse. Entonces, aquí vamos a ver fundamentalmente un duelo entre dos jugadores fantasy que están a un gran nivel. Por un lado, Escandel, que querrá mantener a su equipo con opciones, y por otro, Murici, que querrá intentar aprovechar lo poco que en colectivo le está ofreciendo su equipo. Ahora iremos con
lo que viene siendo el tema de las alineaciones, pero Javi, dato no mata relato en este caso. ¿Vale? Real Oviedo, 7 goles esta temporada, o sea, 7 goles en Claro. casi en casi la mitad de la temporada. O sea, es que con 7 goles no he visto a nadie tener ni siquiera la más mínima opción. O sea, tener 9 puntos. Es un milagro, ¿no? Que lleve 9 puntos con 7 goles, ¿no? Es lo que quieres Exactamente. decir. Iba más por ahí. O sea, es que es raro que tenga 7 puntos. O sea, 9 puntos. Me parece. Fíjate tú que el Levante tiene más del doble y tiene los mismos puntos. Y es verdad que no está ni entre los top 3 de equipos que más encajan. Bueno, gracias sobre todo a San Arón Escandel. Pero claro, Sí. es que decíamos, ¿no? Incluso muchos, ¿no? El tema Rondón, que bueno, puede ser un jugador que aporte. Pero claro, es que con Rondón y con Miñas, con todos los respetos, estamos viendo al Mallorca con Murici, a Osasuna con Budimir, al Girona con Banat, con Sigankov y tal, sufrir. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? O fichas a alguien que sea una locura, no sé. Yo recuerdo en el Málaga a Fernando Vallano, ¿no? Que vino en invierno y fue una locura. Pero fichas un tipo de estos así que te marque 10 goles en la segunda vuelta, o me parece imposible. Eso es. De hecho, el Oviedo yo creo que se reforzará bastante en el mercado invernal porque tiene ese apoyo del grupo Pachuca y realmente, a ver, tampoco en puntos no está excesivamente lejos. Tiene clara la parcela, tú lo has dicho, que reforzar. Seguramente con un atacante porque los Hassan, Charia, Brecalo no funciona ninguno. Seguramente pues tengas que dar salida a algún jugador de este tipo, apostar por otro extremo diferente. Mantener a Cazorla en el 11 como estamos viendo y seguramente traer a un 9 diferente a Rondón. Se le ha quedado muy larga la liga a Salomón Rondón que venía del nivel de México, ¿no? Entonces, bueno, eso al final lo acaba notando el equipo y por ahí, bueno, pues lo que podemos encontrar, ¿no? Podríamos, en cuanto al 11 titular del Oviedo, no esperamos grandes revoluciones. Entiendo que la suplencia de Hassan, que el otro día no funcionó y bueno, por suerte tenemos ya a, a un Ilias Chaira que podría estar dentro del equipo y que podría sumar competencia, pero bueno, estamos viendo un poco más de lo mismo. Y en cuanto al Mallorca, pues puede haber alguna sorpresa. En el último partido fuera de casa contra Villarreal sentó a Darder. Estamos dando la posibilidad de que entre Marash Kumbuya en su lugar. Bueno, Pablo Torres parece que ya se ha relegado suplente, entonces bueno, pues por ahí lo tenemos muy claro. All-in a los grandes jugadores de ambos equipos, que en este caso pues se reduce a un par de picks en cada equipo. Cazorla y Escandel en el Oviedo y Murici y Virgili en el Mallorca. Perfecto. Antes de ir con las fichitas, Javi, porque además vamos a saber los 11, pequeño off topic, ¿no? La tirabas ahí, el hecho de que los equipos que están subiendo de segunda de la hipertensiones a primera prácticamente descienden siempre al año siguiente. Y los ejemplos son varios en los últimos años y ahora Levante y Oviedo pues están probando esa misma medicina con esa excepción de un Elche, yo diría la rara avis, ¿no? Del equipo ilicitano. La diferencia, no sé si es que cada vez es mayor la diferencia entre primera y segunda o que el tema del dinero, porque hemos visto el Levante tener prácticamente un presupuesto contado para realizar fichajes, el Oviedo 3/4 de lo mismo. No sé cuál crees tú que es la situación. Para mí es una clave el presupuesto, ¿no? Al final esto, y sobre todo siempre lo he hablado, ¿no? El retraso del calendario también, no creo que ayude. O sea, el hecho de que la segunda división, sobre todo ese último puesto, ¿no? Del equipo que en este caso, fíjate, ¿no? Porque si no me equivoco, Levante y Elche ascendieron por la vía directa. Fue el Oviedo el que, Sí. si no me equivoco, ¿no? El que fue el último en ascender, ¿no? En fase de promoción. Pero tampoco creo que ayude mucho el retraso. Yo creo que la liga Hypermotion debería acabar al mismo tiempo. Sé que son más equipos, ¿eh? Pero creo que debería de encontrarse alguna forma en la que acaben antes. Que metiendo jornadas intersemanales o lo que sea, pero que acaben a la misma vez que la liga. Eso permitiría al menos que los equipos gozaran de un mes más de mercado de fichaje. Que pudieran por lo menos equilibrar un poco más de cuentas o tener cosas un poco más claras, pero indudablemente es el tema presupuestario. Los equipos llegan con mucha menos fuerza, menos experiencia también la élite. Por ejemplo, el Getafe ya sabe lo que necesita y lo hace con sus posibilidades, pero seguramente tiene mayor facilidad que un Oviedo, por ejemplo. Sí. Vamos a ir al siguiente partido, pero antes vamos con las fichitas, Javi. Pues vamos con las fichitas y como tú bien dices,
damos la bienvenida a Edu Maqueda, una leyenda de este podcast, uno de esos oyentes VIP, que nosotros queremos mucho a todos nuestros oyentes, pero bueno, concretamente con Edu Maqueda hemos tenido la posibilidad de vernos varias veces. Es un tipo maravilloso y de virtualizarnos, ¿no? Que siempre es algo que se agradece. Así que él va con Aarón Escandel. Yo en mi caso voy con Vedat Murici. Y yo voy con Santi Cazorla, que no sé, Javi, ¿tú cómo aspiras a estar a los 41? Pero nos queda poco, o sea, Un par de años me queda. nos queda poco para los 41, pero desde luego, si algo certero es que no vamos a estar como Santi Cazorla, ¿eh? O sea, espectacular, ¿eh? La verdad que no. Hombre, lo raro es el tiempo que han llevado a darse cuenta los entrenadores del Oviedo, ¿no? Que podían contar un poquito más con Santi Cazorla, porque la calidad no se pierde y ahora mismo, indudablemente, ante la falta de talento colectivo del Oviedo y sobre todo arriba, pues te da muchísimo más un Santi Cazorla con 40 años. Totalmente. Vamos con el siguiente partido, Villarreal Mayoral. El Villarreal que sumó de a 3 en el partido frente a la Real Sociedad con ese gol in extremis de Moleiro. Un Moleiro que, oye, se ha hecho desde luego muy fuerte en el 11 del conjunto del submarino amarillo. Y el Getafe, por su parte, viene de vencer al Elche este pasado fin de semana. Hacerlo, bueno, hay polémica, ¿no? Con Eder Sarabia y tal, bueno, pero bueno, más allá de eso, los 3 puntos se quedaron en Madrid. Y bueno, de clasificarse para la siguiente ronda de Copa contra el Navalcarnero en la prórroga, con un gol ahí potrero y con una, no voy a decir rajada de Bordalás, pero con una reflexión de, oye, merecimos perder, ¿no? O sea, contundente, ¿no? Decir eso el técnico madrileño contra todo un Navalcarnero. Pero bueno, partido, Javi, con Bordalás nunca se sabe, pero partido a priori bastante balanceado, ¿no? Para el Villarreal. Sí, hombre, a ver, el Villarreal tiene que seguir aprovechando esa comba en la que está inmersa. El otro día, bueno, pues demostraron ser el equipo, ¿no? El equipo ahora mismo el equipo que puede darle un sorpaso a ese triunvirato formado por Barça, Atlético y Real Madrid. Es el equipo candidato, ¿no? Y el otro día no lo tuvo fácil contra la Real Sociedad, que le salió peleona y aún así se llevaron esa victoria, lo cual demuestra que en Liga están a un nivel óptimo y que esa plantilla pues es potente para los objetivos que tienen en Liga. A partir de ahí, bueno, pues ver que Villarreal nos encontramos ante un Getafe que creo que fuera de casa va a presentar algo menos de batalla, aunque bueno, es un equipo muy equilibrado tanto en puntos fuera como puntos fuera de... puntos en casa en el Coliseum como puntos fuera de casa. Por lo tanto, bueno, veremos qué fortaleza demuestra o qué no, pero es que bueno, nos encontramos a un Villarreal que, por ponerte el caso, la Cerámica este año todavía no ha perdido. O sea, ha jugado 7 partidos concretamente, ha ganado 6 y ha empatado 1. O sea que realmente la Cerámica está siendo inexpugnable y naturalmente, por mucho que pongamos en valor siempre lo que hace Bordalas y lo que hace el Getafe, es muy difícil pensar que esta va a ser la jornada del Getafe, sobre todo porque ya llegas a esa posición de liga donde está el Geta, séptimo, codeándose también, bueno, superando a equipos como Atlético, como Real Sociedad o Sevilla Celta, y bueno, pues te encuentras en una situación donde quieras que no, pues sabes qué tipo de... Es como las peleas, ¿no? Las guerras, ¿no? También en las batallas hay que saber cuáles jugar y cuáles no, ¿no? Entonces, pues seguramente de forma natural, aunque no premeditada, el Getafe intenta hacer un partido para intentar complicar un poco la vida al Villarreal, pero que de forma natural el Villarreal tiene que imponerse, ¿no? En cuanto a temas de alineaciones y demás, pues mira, muy interesante lo que te quiero comentar sobre la fecha de la Copa de África. La Copa de África que finalmente se espera que los jugadores puedan estar al menos hasta la jornada 15, esta jornada 15 próxima, evidente, pero también la jornada 16, la siguiente. Espérate que han llamado rápido al timbre y ahora sí. Lo he escuchado, la magia del directo, aunque muchos no estéis escuchando en diferido, pero bueno, esto es lo que tiene, ¿no? Al final pues pegan al timbre y hay que acudir rápido y veloz a la demanda. Decía Javi, el tema de la Copa África, son muchos jugadores de la liga los que van a tener que acudir
con sus combinados nacionales en ese parón, en ese mes de competición, que obviamente pues trastoca los planes de muchos equipos, especialmente pues nos encontramos con algunos equipos más afectados que otros, ¿no? Yo creo que el Villarreal puede ser uno de los más afectados y por eso lo trae Javi Rando a colación, ¿no? Aprovechando el partido. Pero yo, mientras tanto, viene Javi Rando, voy a tirar una serie de datos. Y es que el Villarreal tiene los mismos números que el Real Madrid. O sea, es brutal, absolutamente los mismos números. 29 goles a favor, 13 goles en contra. El único dato que cambia con respecto al conjunto blanco es que han empatado un partido más que en vez de haberlo perdido, pero el resto son los mismos datos. Y se encuentra muy cerquita de lo que viene siendo los puestos más altos de la clasificación, ¿no? A tan solo 2 puntitos del Barcelona. Perfecto. A tan solo 2 puntos del Barça. Bueno, ahora 5, pero por ese partido de menos. El Villarreal. Javi, ¿me querías tirar de la Copa África? Sí. Si quieres, cerramos el argumento de la Copa África y seguimos con... Sí, simplemente que FIFA ha anunciado que ya tiene fecha para la que se tienen que incorporar los jugadores a la Copa de África, y esta incluye que pueden estar en la 16, ¿vale? Porque si te recuerdas, a lo que se comentaba a principio de semana era que jugadores, por ejemplo, como Pape Gueye, que está sancionado, o Unagi, se iban a perder esta jornada y que ya no volvían hasta 2026, porque se iban a la Copa de África. Pues no, resulta que la jornada de la próxima semana podrían estar, ¿vale? Ya ahí a lo que habrá que ver es hasta qué punto apuran los clubes o los acuerdos a los que llegan con las diferentes federaciones. Pero parece que FIFA ha dado... O sea, que terminaría esa jornada 16 la próxima semana y el lunes tendrían que estar los jugadores con sus selecciones. Entonces, bueno, simplemente como pequeño dato lo digo porque el Villarreal es uno de los equipos más afectados, ¿no? Por Nicolás Pepe, por Pape Gueye principalmente, ¿no? Son los jugadores... bueno, también habrá que estar pendiente a Elías Comach, por ejemplo, y no sé si me dejo alguno, pero bueno, son principalmente los jugadores, sobre todo Pepe y Pape Gueye, los que más dudas suscitan, ¿no? A partir de ahí, pues se está consolidando esa doble punta con Ayoce y Gerard Moreno, dejando a Mika Utache en un segundo plano. Estimamos que va a ser la última titularidad o la penúltima titularidad de Pepe con esta información ahora, y que va a ser momento de Tajon Buchanan en muy poco. Aprovechar el gran momento de Moleiro, doblete la semana pasada, y en defensa pues creo que veremos de nuevo a Foyth, en este caso con Renato Veiga, ¿no? En lugar de Rafa Marín. Pero bueno, un Villarreal que tiene mimbres suficientes para hacer frente a este Getafe, que llega con toda la plantilla disponible, que en principio recupera también para el 11 bueno, por un lado Abdel Abkar y por otro a Mario Martín. Habrá que estar pendiente de Niom, si repite titularidad en ese flanco izquierdo por Diego Rico. Lo de Niom y la bicicleta del otro día... Yo ya no, yo es que no lo entiendo, o sea, yo no entiendo nada, o sea, yo no sé nada de fútbol y ya está, porque no tiene ningún tipo de sentido. Javi, me estaba tirando el moco de que el Villarreal está a 2 puntos del primer puesto. O sea, no vamos a caer en el mismo error de, oye, puede ganar la Liga como el Girona hace un par de temporadas. Pero, bueno, es nuestro deber, ¿no? Comentarlo. Quiero decir, pues está a 2 puntos del liderato y ya se que ha jugado casi media temporada. El Barça tiene un partido más, o sea, esos son 5. Son 5, pero bueno, se entiende que empezaba la jornada teóricamente con 2, ¿no? Sí. A ver, bueno, el Villarreal desde luego yo creo que ya lo que sí está muy claro es que va en ritmo de los de arriba. Eso es indudable, ¿no? Y que de hecho esos 4 equipos de arriba se han despegado claramente del resto. Entonces, bueno, dentro de esa liga de 2, también en momentos liga de 3, pues ahora estamos encontrando una liga de 4. Además que el Villarreal va a ir más fuera, más pronto que tarde fuera de Liga de Campeones, con lo cual se va a quedar con un plantillón para la liga. Bueno, sí, a ver, yo creo que va a hacer un buen papel. Y de hecho, si Atlético, Real Madrid o Barça, alguno se confía un poquito, pues este año por lo menos hay un candidato ahí también, ¿no? Para arañar esos puestos de arriba. ¿No lo ves peleando por la liga, no? No, me temo que no. Sé que te encantaría para utilizarlo para un clip de estos que tú haces para TikTok, pero no veo al Villarreal luchando por la liga. Vale, bueno, pues nada, ve que... Siento echarle agua al vino. Oye, que nos han afeado un poquito, nos han afeado en el buen sentido, ¿eh? Nada más. ¿Qué pasa? El tema de Nicolás Pepe y su matrimonio la semana pasada, que comentamos en este episodio,
Yo comentar que lo que siempre hablamos aquí siempre tiene su relación con en clave fantasy, ¿no? Intentamos buscarle esa relación y yo no sé si la gente es consciente, pero la noticia sobre todo la dábamos un poco porque dentro de lo que es el contexto de Pepe como jugador fantasy, Pepe con esta nueva vinculación matrimonial que va a tener en breve, se expone a lo que podría ser una pubalgia crónica. Y como hemos visto recientemente con Nico Williams o con Mastantuono o con Lamine Yamal, es una lesión que es complicada. ¿Está relacionada directamente con el acto sexual o...? Yo diría que como mínimo Hay estudios ahí, ¿eh? Ahí podría haber... el número de horas de Nicolás Pepe pues, va a aumentar seguramente en esa materia. Y por otro lado, también hay quienes dicen, fuentes, ¿no? Que justo coincidió la recuperación de Lamine Yamal de la pubalgia con la separación de Nicky Nicole. Sí, Vamos a ver ahí, ¿no? un patrón, yo veo patrones, la verdad. Patrones. Pero ¿cuánto tiempo estuvo Lamine Yamal con Nicky Nicole? O sea, ¿me lo puedes explicar? Pues es que yo, cuando me enteré, te lo juro, ¿eh? O sea, me enteré 2 días antes de que cortaran. Entonces no me dio tiempo a disfrutar de esa relación. No me dio tiempo a tenerle cariño siquiera, ¿eh? No estoy tan puesto en ese tipo de temas, pero bueno, sí que me da la sensación de que lo que está claro es que coincidió con el peor momento de Lamine Yamal en el campo. No sé si está relacionado. Pues no, mala suerte. Dicho esto, creo que no hay mejor momento para ir con las fichitas, Javi. Sí, señor. Vámonos con las fichitas. Vamos a elegir, bueno, Educan Maqueda que elige a Yoce y la mía es Moleiro. Vale, yo he cogido a Gerard. Vamos con el siguiente partido. A la vez Real Sociedad. No sé cómo van en la clasificación. A ver, que le eche un vistacito porque creo que tienen que tener... No, pero sí, 15 puntos el Alavés, 16 la Real Sociedad. La Real que, bueno, yo creo que se puede decir que se dejó un puntito frente al Villarreal. Hizo un esfuerzo faraónico por conseguir puntuar y lo echó al traste ahí en el último suspiro, ¿no? En ese córner que cabe rebotado y Moleiro en pala desde fuera del área. Creo que quizás con algo de ayuda de Remiro, aunque bueno, había demasiadas piernas. Se quedó a 0 y ahora tienen que afrontar el encuentro frente al Alavés con el objetivo de sumar de a 3 en este derbi, ¿no? Ya que Fabián se puede decir que es un derbi. Un Alavés que ojo, cuidado, que lleva 4 derrotas en los últimos 5 partidos y Sí. no termina de arrancar, ¿eh? Se ha ido acomodando. Una vez que estuvo en buena situación durante cierto tramo del inicio de temporada y que luego, como tú dices, merced a esos resultados negativos de forma consecutiva, pues ha ido bajando posiciones hasta el punto de encontrarse ahora, bueno, realmente el lugar en el que esperamos que esté el Alavés. No deja de ser una buena oportunidad por parte de la Real Sociedad para aprovechar eso en sus intereses, aunque nunca es sencillo salir fuera de casa a obtener este tipo de resultados, pero como tú bien dices, pues seguramente la Real Sociedad se marcha con un buen sabor de boca, ¿no? Del partido. No por el resultado, evidentemente, pero sí por la imagen de ver a una Real Sociedad bastante competitiva contra el Villarreal y que puso todo a su favor para llevarse la victoria. Además, son ya coincidentes los momentos de forma, ¿no? Un Barrene que le tocó de nuevo salir desde el banquillo, pero que fue determinante. Vemos buenas versiones de Soler y de Bryce, que no dejan de ser dos jugadores con un gran pie, el esfuerzo general de Gonzalo Guedes y bueno, parece que ahora el colectivo sí que está ensimismado, ¿no? O agrupado, mejor dicho, para corregir la falta de su mejor jugador, que es Oyarzábal, que no va a estar para esta jornada y ahí es donde nos surge un poquito la duda, ¿no? La semana pasada apostó por Sadik en titularidad, en esta nuestro experto realista apuesta por la titularidad de Cubo y de Guedes en falso punta, ¿no? Que me parece también una muy buena decisión. Recuperaría Barrene para el 11 de titular. Más dudas también en defensa, donde Zubeldia parece estar algo tocado y podría entrar en su lugar Aritz Elustondo, tampoco, que fue el último que jugó. Tampoco sería de extrañar que veamos a Duye Chaletachar. Por otro lado, el Alavés, bueno, no tuvo mal papel con el Barça. A mí no me disgustó, estuvo a puntito de darle un sustito. Um, Creo que lo tuvo en su mano. Es verdad que tú luego ves el resultado y dices 3-1. Oye, pero creo que Joan García fue determinante en alguna acción, incluso con el 2-1, ¿no? De hecho, se pusieron por delante, un poco anecdótico, ¿no? Con ese gol de Pablo Ibáñez, pero luego supieron
aguantar un poco la fortaleza del Barça y tener algunas ocasiones que le hubieran merecido el empate por momentos, pero bueno, hay que decir que el Barça fue superior y en casa pues no hay muchas dudas, pero me salió un Levante peleón que creo que intentará mantener este puesto. Hablabas de 19 puntos del Alavés de momento, creo que eran 19 o 15, no, No, perdón, 15. 15, y de ellos 11 son conseguidos en casa. Entonces, bueno, eso habla a las claras de que Eduardo el Chacho Cudet, su grupo y sobre todo Mendizorroza, pues alientan fuerte para seguir consiguiendo esos puntos que le mantienen de momento fuera de peligro. Ojito, buen lugar para dejarse puntos, la Real. La veo pinchando, el Mendizorroza. No sé por qué, pero la veo pinchando. La sensación que tengo. No es de los peores visitantes, pero tampoco es de los mejores la Real. O sea, realmente por ahí sí que es verdad que si atendemos a lo que son las estadísticas globales, más el Alavés decimos que decepciona y que la Real viene en un buen momento. Le separa un punto en la tabla, Cuidado porque la Real Sociedad solo está un punto por delante del Alavés. Lo que pasa es que sí que es verdad que los últimos partidos del Alavés no invitan especialmente al optimismo. Bueno, a partir de ahí, pues hay dudas en el lateral izquierdo entre Víctor Parada y Yusi. Y también hay dudas en el centro del campo, donde Ibáñez podría seguir tras ese gol y podríamos ver a un jugador tipo Abde Rebaj colarse en el 11, el que está claramente fuera desde hace tiempo es Carlos Vicente. Y además el Alavés tendrá que sobreponerse a la baja de Antonio Blanco, ¿no? Que está sancionado para este encuentro y es una baja importante. Esa amarilla en el duelo contra el Barça pues le acarrea sanción y tendrán que cubrirlo en principio con la presencia tanto de Calebe como Ibáñez. Pues un poquito más sobre este partido. Lo único que pedirle a los Fabianes Chururdines es que se manifiesten en comentarios acerca de cómo viven este derbi, si es derbi para ellos, si no, que como no está Fabián, pues que mejor que sean los Fabianes Chururdines que nos iluminen a través de la senda del alma uruguaya acerca de este dato, ¿vale? Javi, vamos con las fichitas. Vale, iba a decir una cosa, pero es que no estoy seguro, no la voy a googlear, ¿vale? Voy a tirar de memoria. Que creo que Vitoria es la capital del País Vasco, igual que Sevilla, por ejemplo, la capital ¿Sí? de Andalucía. Bueno, y creo que sí, pero lo estoy diciendo de memoria, no estoy googleando ni nada. Creo que, si no me equivoco, es Vitoria, la capital del País Vasco. Igual me está cayendo ahora mismo la del pulpo, tú. Pero bueno, ya está dicho, ¿no? Entonces creo que quizás también el derbi coge un poquito más de fuerza, ¿no? Porque siempre lo que es la masa capitalina nos genera especialmente una simpatía, ¿no? Normalmente. Lo digo también por lo que hemos vivido aquí en Málaga y también todas las provincias circundantes en torno a Sevilla, por ejemplo, ¿no? Que siempre hay pues ese pique con respecto a la capitalía, ¿no? Ojo, ¿cómo lo has hilado, No sabía que ibas a ir por ahí. Yo sé que Vitoria es la capital de Álava, pero no tengo realmente... Ah, mira, pues dice... Es del País Vasco igual no es, Es que... Nos dicen por ahí eso, ¿Lo busco o qué? Nos dicen por ahí que has acertado, Sí, he acertado. Bien. He acertado. Ojo. Ahora sí lo he googleado. Pues no, desconocí el dato, Desconocí el dato. Es más que del resto de comunidades. Sabía cuáles son las capitales, no lo desconocía del País Vasco, fíjate tú. Pues nada, todos los días se aprende algo, así que no está nada mal. Vale, pues vamos con las fichitas. Vamos con las fichitas. En este caso, pues vamos primero con la de Edu Maqueda, que elige a Gorrochategui. ¿Vamos con la tuya? Yo voy con... A ver, que me ha pillado un poco. Voy con Sibera. He dicho que confiaba en que rascaba el Alavés y... Sí, es que me gusta mucho tu fichita. Yo voy a elegir a Tenaglia. Vale, perfecto. Pues nada, vamos con el siguiente partido. Yo diría que si no es el partido de la jornada, pues muy cerca se le queda. Betis-Barça. El Betis que viene de imponerse en el derbi sevillano frente al Sevilla. Un partido que, bueno, la verdad es que yo creo que se mostró netamente superior. Otro partidazo más de Pablo Fornals y esto ya es pues casi el día a día, ¿no? Del Betis, que sin Isco, sin Antony, sin pues buena parte de sus mejores jugadores se terminó imponiendo al Sevilla, mientras que el Barça viene de ganarle al Alavés y ganarle también al Atlético de Madrid. Javi, 3-1, Hansi Flick prometió mejoras y no sé si las mejoras en qué grado porcentual, estamos hablando de una mejoría de tal o de X o de Y,
pero bueno, parece que el Barça va mejorando. Eso sí, consecuencias. Pedri algo tocado, Dani Nah, Olmo lo de Pedri no. lesionado. Lo de Pedri nada, Sí, ¿no? Pedri no, por suerte, no va a ser nada. Dani Olmo sí. Dani Olmo es ya un mes de baja, anunció el Barça, con lo cual no vuelve hasta 2026. Gente, venta fantasy, no hay otra. Y lo dice uno que lo compró el Lev pagando casi, yo creo, 2 millones más. Y ahora estoy ahí pendiente de oferta a ver qué hago. Bueno, Hansi Flick prometió mejoras porque Hansi Flick sabía que volvía Rafinha. Y que volvía el Rafinha a su mejor nivel. Y creo que está siendo el punto determinante del Barça. Y sobre todo lo vimos contra el Atlético de Madrid, cómo se vio un equipo diferente. El Barça sigue teniendo y va a seguir teniendo esa facilidad para recibir goles. Ayer lo vimos contra el Atlético de Madrid, donde inclusive con el 2-1 en el marcador pudo encajar en un par de ocasiones. Tiene una Thiago Almada muy clara, tiene otra Griezmann muy clara. O sea que el Barça va a seguir teniendo esa facilidad. Ahora bien, si vemos a un Barça que es capaz de parecerse un poco al del año pasado, que tenga el dominio del partido y que digamos que el partido se juegue al ritmo que el Barça quiere, pues el Barça te va a seguir generando muchísimas ocasiones porque tiene a Lamine Yamal, porque tiene a Pedri y porque ha recuperado al mejor Rafinha y eso es algo que se agradece. A partir de ahí entiendo que lo que más le interesa a nuestra gente es saber un poquito cuáles son nuestras ideas de cara al 11. Un Gerard Martín que está sorprendiendo como central zurdo, que podría seguir haciendo compañía a Eric García en ese central. Eso supondría la suplencia de Pau Cubarsí. Frenkie de Jong, estiman nuestros compañeros que volverá al 11 tras ese proceso gripal último que le dejó fuera junto a Pedri. Lo veríamos en ese doble pivote. No creo que el Barça, o Hansi Flick mejor dicho, quiera correr el riesgo de jugar este partido contra el Betis en el Heliópolis. Porque están jugando, no es el No, Villamarín, están jugando de hecho la Cartuja. en la Cartuja. Pero bueno, en casa del Betis no creo que quiera correr ese riesgo de jugar el partido sin Pedri, por lo tanto lo vemos titular. Y arriba, pues lo que especulamos es con la vuelta de Ferran al 11 por un Lewandowski que lleva un par de partidos que no se termina de encontrar. Recordemos también la foto de ese penalti errado ayer, ¿no? Y la apuesta que hacemos para sustituir a Olmo y Fermín, que están como baja, es introducir a Rashford en el 11 y que Rafinha juegue de media punta, que es algo que ya probó Flick en el inicio. Eso con Ferran se puede compensar muy bien, porque entre Rafinha y Ferran tienes garantizada la presión, seguro. Ya sabes que tienes ese déficit de Lamine en la derecha, pero se lo perdonas y Rashford o juega y hace lo que le dice el técnico o no va a tener muchas más opciones, con lo cual parece un 11 bastante sensato el que presentamos. Tendrá que correr, ¿no? Rashford para tener minutos. Y el Betis, bueno, Javi, hablábamos, ¿no? De que era favorito para el derbi. Se impuso. 24 puntitos. Se encuentra ahí un poco en tierra de. No voy a decir tierra de nadie, pero a priori bastante favorito para quedarse con el quinto puesto. Y cuéntanos, ¿cómo lo ves para este partido? ¿Cuáles son las claves del 11? Bueno, lo principal es que se cuenta con Abde, Pellegrini cuenta con él y tenemos esa buena noticia también de la próxima jornada 16. De hecho, ya lo dijo el chileno y nos metió un poco en. Vimos las declaraciones y dijimos, hostia, Pellegrini no se entera de las fechas de la Copa de África, ¿no? Pues por lo visto Pellegrini, como es normal, estaba más enterado que nosotros, ¿no? De que seguramente podía contar con Abde hasta el final de esa jornada 16. Entonces, bueno, lo vamos a ver titular. Y creo que tanto Abde como Anthony son ese tipo de perfiles que si conectan muy bien con Fornals pueden meter en problemas al Barça. Seguro que el Betis va a hacer un partido muy vistoso y muy atractivo arriba, ¿no? En el centro del campo, pues la clave es saber si Amrabat va a llegar para el partido. Todavía es duda. Nosotros creemos que va a hacer el sobreesfuerzo teniendo en cuenta que que dentro de poco tiene esa Copa de África y nos da más garantía que Nelson de Osa y Sergio Altimire. Por lo demás, pues el equipo que viene jugando sin muchas dudas por ahí, porque el otro día ya jugó rival de lateral derecho, así que será el suplente de Bellerín. Eh, eh, no, que estaba pensando, ¿no? En el Betis, en las posibilidades de poderle meter mano, ¿no? A este Barça. No sé hasta qué punto. Bueno, teóricamente es un equipo que le ha ofrecido algunas dificultades, que incluso le ha metido alguna goleada incluso al Barça, pero sin Isco, con algún jugador también importante tocado, no sé hasta qué punto les va a poder hacer frente a este Barça, aunque estoy seguro que le va a terminar compitiendo. Claro, al final es un partido donde. A ver, yo creo que el Barça ahora mismo, si mantiene este nivel, es difícil, ¿no? A mí el Atlético de Madrid me gustó mucho ayer, ¿eh?
Y el Barça también, o sea, me gustaron los dos equipos. De hecho, me pareció un resultado, en líneas generales, la victoria del Barça me pareció también una victoria justa, aunque el Atlético también pudo hacer algo más, ¿no? En el marcador. Pero creo que si este Barça mantiene esta seriedad y consigue corregir un poquito esos problemas defensivos que estamos viendo que ahora, pues, bueno, está utilizando de parche a Gerard Martín y le está medio funcionando. Si el Barça decide mandar, en principio debe ser el favorito. Pero que es que el Betis es el típico equipo que por cómo funciona arriba, un Cucho que es ese tipo de delanteros que suelen meter en problemas a los defensas, ¿no? Porque son bastante indescifrables. Fornal que está en forma y sobre todo Abde y Anthony, que son dos perfiles que a la carrera y en el regate pueden hacer mucho daño, pues es verdad que tiene pinta de partido atractivo, cuanto menos. Pues para este partido, ¿qué fichitas ponemos, Javi? Pues Edu Maqueda va fuerte, ¿eh? Edu Maqueda va fuerte. Elige a Lamine Yamal. Yo escojo a ¿Tú? Rafinha. Vale, pues yo... Venga. Yo voy a elegir a Anthony. Ojo, ¿eh? Victoria del Betis. Ojo. No tiene por qué. Puede tener un buen papel Anthony. Yo entiendo que también Anthony querrá resarcirse un poco, ¿no? Tras perderse ese derbi. Que por cierto, como una cabra, Anthony. No sé si lo has visto en el Sánchez Pizjuán, pero le lanzaban allí cosas y todo y parecía el tío estar disfrutando, ¿eh? Bueno, es lo que tiene, ¿no? estar como una cabra. Vamos con el siguiente partido, Atlético, otro de los grandes partidos de la jornada, Javi. Partido entre dos equipos de Champions. El Atlético que, hay que decir, estamos grabando estos miércoles 17:47. No ha jugado el partido adelantado frente al Real Madrid, lo cual, pues, nos impide, en cierta manera, conocer o tener más datos sobre quiénes van a jugar este partido frente al Atlético. No así el conjunto madrileño, que sí pues ha hecho deber, ha jugado frente al Barça este pasado martes. Partido complicado para el Atlético y también para el Atlético. El Atlético, que venía con buena racha, tiene que sumar para que no se le escape el Villarreal, para seguir cerquita de los Barça y compañía. Y el Atlético, que, obvio, si quiere jugar Europa la próxima temporada, tiene que ser más regular en sus resultados. Sí, a ver, yo creo que el Atlético ayer hizo un buen partido y postuló a la victoria contra el Fútbol Club Barcelona y yo creo que se impuso un Barça que estuvo mejor, sobre todo en el área, que también fue más consistente durante el partido y que también, bueno, pues contaba con esa localía que al final siempre, bueno, pues es un punto positivo porque en momentos de duda te pueden empujar hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, creo que en líneas generales a mí me sorprendió y me dejó muy buena imagen el Atlético de Madrid en el día de ayer. Creo que Simeone, como hemos visto, tras esa racha de 6 victorias consecutivas en Liga, que se acabó en el día de ayer con la primera derrota, pues ha demostrado que ha encontrado cuál es el grupo que él quiere o cuál es la idea de juego que él quiere. Ya sí que es reconocible lo que el Cholo está haciendo. Ya sí vemos jugadores como Janko, como Baena, bien integrados dentro de la idea de juego del técnico. Si acaso hay que pedirle un poquito más a Julián Álvarez en partidos como el de ayer, yo siendo sincero, pero claro, es que el partido anterior al de ayer que tuvimos así, en Liga, ¿no? Porque en Champions había otros, ¿no? Por ejemplo, contra el Inter sí que fue algo más protagonista Julián, pero contra el Real Madrid fue totalmente determinante, ¿no? Recuerda que el gol a balón parado de lanzamiento de falta que fue tremendo, ¿no? Pero sí que es verdad que uno cuando analiza a los cracks y quizás es lo que nos falta un poco de Julián para llevarlo ese estatus, es que siempre está ahí, ¿no? Que creo que lo que al final es lo que diferencia. También venimos, evidentemente, pues de una época última, donde teníamos dos completos anormales como eran Messi o Cristiano Ronaldo, que es que siempre estaban ahí, literal. O sea, que digamos que es la comparativa máxima que tú tienes cuando dices, eres de los mejores del mundo, pues entonces te comparamos en esto, ¿no? Seguramente sea con una comparación injusta para todos los futbolistas que están hoy día liderando esos lugares, ¿no? Y a Julián yo lo llevo a ese estatus, yo lo llevo cercano a ese estatus. Para mí sí ¿Sí? puede ser uno de los mejores. Para mí sí puede ser. Para mí Julián sí puede estar entre los... No lo veo. Al menos en la... No, hombre, no digo el mejor jugador del mundo, pero sí que tiene que estar en esa nómina de jugadores llamados a... Pero claro, para eso necesita más regularidad y aparecer en partidos clave, ¿no? Que creo que es
me sigue faltando de Julián. No sé si es un punto de acomodo, porque ayer no podemos decir que no sea lo colectivo. De hecho, él tuvo varias, ¿eh? O sea, Julián estuvo, que no estuvo mal, pero tiene que ser determinante, tiene que estar siempre ahí, ¿no? Tiene que facturar, que es lo que es la parte que le falta, que es la parte que tú ves que, por ejemplo, Lamine Yamal, por poner un caso, ya va haciendo, ¿no? Ya va haciendo, ¿no? Que sí, que luego tiene partido, evidentemente, tiene 18 años. Si el último clásico no estuvo más acertado, bueno, pues es normal, ¿no? O Vinicius ya lo ha demostrado, por ejemplo, en 2 competiciones de Liga de Campeones que se lleva a su favor, siendo determinante en partidos claves, semifinales, final. Entonces esa es la parte que a mí me queda por Julián. Pero Creo que si da ese saltito, ¿qué edad tiene Julián? ya ¿25? 25, puede ser. No tengo ni idea, no tengo ni idea. No sé. 25, lo hemos clavado, sí. 25. Yo creo que se me ocurren. A ver, estamos en 2025. Perfectamente se me ocurre en este siglo, no sé, alrededor de unos 100 delanteros mejores que Julián Álvarez. 100 delanteros, mira, decimos 4 delanteros por año. Sí, más o menos. Bueno, vamos a dejarlo en 75. Yo digo que sí, que si hay 3, 4, 5 jugadores que podemos decir que son los mejores jugadores del mundo, luego hay una nómina de jugadores por detrás. Yo creo que Julián puede estar en esa nómina. Y que para ser considerado uno de los jugadores que esté llamado a ser de los mejores jugadores del mundo, que nunca va a ser Balón de Oro ni nada de eso, pero me refiero, necesita más regularidad. Entonces creo que por ahí es donde llegan las críticas. Fíjate en Fantasy, ¿no? Que se le... Que tantas dudas con Julián, ¿no? Claro, ¿por qué? ¿Por qué duda? Porque es un delantero que te mata, porque es un delantero que te marca un gol, que se pega 4 jornadas sin marcar, que... Y bueno, pues eso es lo que le falta un poco a Julián. Y insisto, el colectivo no fue ayer, ¿eh? No, como es que como hemos hecho muchos streams y tal, pues mucha gente me ha comentado esto, ¿no? De que Julián Álvarez pues es top y tal. Yo siempre he dicho que a mí no me parece que sea un jugador top. Creo que puede estar entre los mejores del mundo en este momento, no sé, top 20 a lo mejor del mundo. Pero no sé, lo veo jugar y es verdad que tiene momentos de estrella mundial, pero tiene muchos minutos de jugador insulso, para mi gusto, Dios me perdone. Yo digo que puede ser el aspiracional y que para que lo sea, pues tenemos que verle más, ¿no? Que es sobre todo el punto en el que yo me voy con él. Y luego nos están preguntando mucho, Antonio, ya vamos a tema de alineaciones, perdona que te corte, pero nos están preguntando mucho sobre el tema de Jiménez, Baena. Parte médico del Atlético en estos momentos son 2 jugadores que ya causan baja para esta jornada. Ni Baena ni Jiménez llegan. Ambos lesionados en el partido de ayer. Y Johnny Cardoso es duda. Pero bueno, no parece que vayan a forzar, así que veremos a Coque Barrios en el doble pivote y en defensa hay que decidir, ¿no? ¿Será Janko o será... bueno, Janko seguro, pero será o Pubilo o Lenglet los jugadores que ocupen ese puesto de central. Arriba podremos ver de nuevo a Sordos, ¿no? Que el otro día ocupó un papel determinante en el partido contra el Oviedo llevándose esos 3 puntos. Pubil que ya jugando unos minutos, que lo puse de hecho yo hace un par de semanas y la gente me decía, oye, ¿cómo pones a Pubil? Digo, mira, pues, algunos minutos parece que va a jugar, ¿no? Más que por otra cosa, por necesidad, ¿no? Con esa lesión de José María Jiménez. En clave, iba a decir rojiblanca, pero en este caso Athletic, ¿qué me cuentas? Lo único importante va a ser la recuperación de Sancet, que cumple el segundo partido, el segundo partido contra el Real Madrid esta tarde. Entonces, bueno, Sancet podrá estar disponible para Valverde, así que lo estimamos que sea titular. Por lo demás, os emplazamos tanto a jueves como viernes, que tendremos un nuevo contenido, sobre todo en YouTube, donde podréis ver un poco los cambios que practiquemos en el 11 del Athletic Club. Perfecto, pues nada, vamos con las fichitas. Vamos con las fichitas. Edu Maqueda elige a Nico Williams. Yo voy con Vivian. No, yo voy con Oblak, perdonad. Voy con Oblak. Vale, y yo voy con Janko. Vale, perfecto. Vamos con el siguiente partido, el Elche-Girona. El Girona que les rascó un puntito al Real Madrid este pasado fin de semana, mientras que el Elche se vino de vacío de Getafe. En este caso, el Elche, que está en una situación bastante plácida
en la tabla clasificatoria, mientras que el Girona todo lo contrario, ¿no? A pesar del puntito frente al Madrid, que oye, se celebró y mucho en tierras catalanas, lo cierto es que todavía te queda mucho trabajo por hacer. Pero no sé si se pueden decir brotes verdes, Javi. En las últimas semanas parece que el Girona ha dado un paso adelante, ha dejado por lo menos de ser anticompetitivo, ha dejado de dar un poquito de grimilla verlo, ¿no? De penilla, ¿no? Incluso, ¿no? Que como parecía como el perrito ahí, tontito ahí, que está ahí detrás. Bueno, parece que ha espabilado un poquito, ¿no? En los últimos días, semanas. La verdad que sí que vimos un buen Girona contra el Real Madrid, aunque también hay que condicionarlo un poco a ese atasco que tiene el conjunto blanco. Pero bueno, ya es más de lo que hemos tenido del Girona en toda esta temporada. Recordemos que sigue ocupando esos puestos de descenso, pero bueno, creo que el empate le viene muy bien en lo motivacional. Y a partir de ahí, ¿qué cosas queremos aprovechar? Bueno, por un lado, la sanción de Unagi creo que es una baja determinante. El otro día vimos contra el Real Madrid que básicamente Qué golazo, Unagi en ¿no? medio sistema. Sí, además el marroquí es que en medio sistema de Mitchell. O sea, es que ha llegado y se ha adueñado del equipo completamente. Entonces es una baja que van a echar de menos. Veremos cómo se recompone en esa media punta. Apostamos por Asprilla, apostamos por Joel Roca como opciones para cubrir al marroquí. Ninguna nos satisface al nivel de Unagi, ¿no? Se está viendo también muy bien a Sigankov. También se está viendo bien a Banat con algunos errores puntuales, pero va creciendo algo. Y a mí también el otro día me gustó mucho el partido de Arnau Martínez en defensa, ¿no? Incluso Vítor Reis también. No olvidemos que estábamos viendo a dos centrales de 20 años. Y eso ya dice mucho de la situación en la que está el Girona. Pero desde luego creo que al menos después del partido del otro día en Montilivi contra el Real Madrid, lo que no podemos decir es que esto sea un all-in del Elche al Girona. Creo que por lo menos ha ganado el conjunto de Mitchell, que en Fantasy podamos repartir piezas en ambos equipos. Sí, desde luego que pintaba mal, ¿no? Pintaban bastos para el Girona tan solo hace unas cuantas semanas. En el otro lado tenemos un Elche que, bueno, como venimos diciendo durante mucho tiempo, a veces parecía que por juego podría estar casi puestos Champions. Obviamente no están puestos de Champions, está compitiendo muy bien, pero quizás en algunos partidos está faltando un poquito de punch, ¿no? Para poder estar un poquito más arriba, porque al final, pues 4 puntos separan a Elche y Girona, Javi. O sea, parece que en cuanto a fútbol, en cuanto a sensaciones y tal, el Elche está haciendo un temporadón y el Girona una temporada muy floja, y son solamente un poco más de un partido lo que le diferencia. Pero, a ver, es que el Elche, si recuerdas, tuvo la misma situación la semana pasada que el Girona. O sea, empató contra el Real Madrid, llegó la previa del Getafe Elche y empezamos, bueno, es que el Elche, qué gran partido contra el Real Madrid, 2-2, mandando, esto puede ser un crecimiento, lleva 6 partidos sin ganar y tal, pero justo esto puede servir de catarsis, tal. Y llega papá, hace una bicicleta neón y 3 puntos para la buchaca. Es que la liga es muy jodida. Es muy jodida. Entonces, ahora lo lógico sería pensar de nuevo que el Elche se va a imponer al Girona. Pero creo que el Elche nos gusta mucho más por el ojo que lo que luego realmente en resultado está transmitiendo, sobre todo en estos últimos partidos. Y es una realidad. ¿Y por qué no está transmitiendo esos buenos resultados? Primeramente porque si a principio de temporada nos maravillaba Rodrigo Mendoza, por ejemplo, ya ha desaparecido y Diangana no ofrece la misma garantía, o Martín Neto. Tampoco estamos viendo un Ander Silva ni un Rafa Mir goleador, hasta el punto de que Álvaro Rodríguez está cuestionando la titularidad de ambos. Y abajo en defensa pues ha perdido a Vigas, ¿no? Que esperemos que ya lo recupere para esta jornada. Desde luego disponible está y podría ser una alternativa al 11. También recuperan a Chus, que estuvo sancionado. Creo que por ahí, pues es verdad que estas últimas 6 jornadas, pues ha habido cierta indefinición en los 11 de Eder Sarabia, y que creo que el equipo está perdiendo un punto de equilibrio y de fiabilidad. Y repito, muy maquillado por la motivación extra que supone enfrentarte al Real Madrid, y que además el Real Madrid te permite hacer el partido que hizo el Elche, y que el Elche también evidentemente tenga las virtudes para poder hacerlo. Pero, a ver, si me tuviera que jugar algo, pondría más porcentaje al Elche que al Girona, 60-40. Pero creo que también venimos un poquito condicionados por, como digo, porque nos gusta más o menos la propuesta del Elche. Pues nada, ahí queda dicho. Yo comparto. Al final, pues hay cositas que les faltan, detalles, jugadores, la mayoría de ellos inexpertos en primera división. Estamos le hemos echado muchas loas a Febas, pero Febas
partidos buenos en primera división lleva 3, mal contados, ¿no? Te voy a ser sincero, cuando el Elche sacó puntos fue porque Rafa Mir y Andrés Silva marcaron goles. En el momento en el que Rafa Mir y Andrés Silva han dejado de marcar goles, el Elche no saca victorias. Es así, no hay mucha más vuelta de hoja. Que volverán a marcar, yo creo que tendrán rachas, tanto Rafa Mir como Andrés Silva, pero pues de momento hay que seguir esperando. Vamos con las fichitas, Javi. Vamos con las fichitas y me elige Edu, me queda Bitzel. Yo voy con Afangraba. Me estás quitando hoy todas las fichitas, tío. Pues mira, yo voy a apostar por una, me la voy a jugar un poquito, pero voy a apostar por Gazzaniga, a ver si sigue la mala racha de los delanteros del Elche. Por Gazzaniga, bueno, pues vamos al siguiente encuentro. Valencia-Sevilla. El Valencia que rascó un puntito, que no está mal, de Vallecas, después de ir por detrás en el marcador, con un gol, bueno, un poco postrero del amigo Diego López. Y el Sevilla que llega al encuentro después de que le pintara la cara en el derbi, los cuales no es mal plato de buen gusto. El otro día leí una estadística brutal, Javi. El Sevilla este año, ¿sabes cuántos partidos, en año natural, ¿vale? En 2025, cuántos partidos crees que ha ganado en el Sánchez Pizjuán? O sea, en total, de los 12 meses, ¿cuántos partidos crees que ha ganado en el Sánchez Pizjuán? Pues uno contra el Barça seguro. Ha ganado contra el Barça. Supongo por lo menos dos o tres partidos, cuatro partidos. Tres partidos ha ganado. En todo el año ha ganado 3 partidos en casa. O sea, ha perdido no sé cuánto. Pobre Juanma, ¿no? Que es abonado, nuestro compañero Juanma Sobrino, que es abonado sevillista y bueno, pues... Nada. A ver, por lo menos se llevó el partido del Barça, supongo que vale por 2 o por 3, ¿no? También. Supongo que se vale por varios, sí. Bueno, más allá de ese dato, este partido se juega fuera de casa, lo cual por estadística parece que le viene mejor al Sevilla, pero dos equipos que, bueno, están acostumbrados a sufrir en las últimas temporadas y parece que esta pues va a ser otra temporada de sufrimiento, Javi. Sí, para mí sorprendente el Valencia contra el Rayo, ese gol de Diego López que bueno, que da vida a proyectos, sobre todo a Corberano, que está muy, muy discutido, un feudo donde yo francamente sí que apostaba por un all-in para el Rayo, ¿no? Sí que tenía claro que el Rayo iba a estar por delante del Valencia y no fue así. Al Valencia, bueno, le da un puntito para seguir presionando. Viene un Sevilla que está mejor en la clasificación, pero que las sensaciones en los últimos partidos, como tú bien dices, no está siendo buenas, porque de verdad que es tétrico tanta derrota, ¿no? Que al final, por lo menos, bueno, hay equipos como el Valencia que... en base a estos 2 últimos empates y victorias, al final lleva 3 partidos consecutivos sin perder. Entonces podremos decir que llega en una mejor situación. Hay que recordar también con el Sevilla, no me gusta ser injusto. Evidentemente no me gustan situaciones como la del otro día, que no lo hemos comentado en el estadio. Creo que es una imagen pésima para nuestro fútbol, ya lo comentamos el otro día en el espacio del post, pero creo que también eso se trasladó al propio equipo, ¿no? Un equipo sin soluciones, un equipo desquiciado, donde vimos situaciones como la de Isaac Romero, que llegó a destiempo en una entrada que es fea y que le condujo a la expulsión, y eso pues cuando no tienes a jugadores como Rubén Vargas, como Suazo, que se han convertido en jugadores importantes, y encima esta semana también pierdes a Marcao, que recordemos que también se pierde el partido por lesión, pues no ayuda, ¿no? Digamos que el contexto del Sevilla es difícil, es muy difícil, y no está ayudando mucho en lo competitivo. Me sorprendió bastante la no presencia de Agumé en el derbi. Podría mantenerse Sou en el 11 y por lo demás esperamos a Cor Adams o a Quique Salas para ocupar los puestos de Marcao, y bueno, de Isaac no, porque Isaac ya el otro día no fue tampoco titular. Por partes, roja para mí clara, la de Isaac Romero. El tema Carmona no estuvo muy inteligente. Cuando le pusieron un micro delante,
creo que es inadmisible que se tenga que parar un partido por lo que se paró. Sí, sinceramente no lo he escuchado, la verdad. Así que ¿No lo eso he que me escuchado? ahorro. Uf, pues, sí, totalmente. Mejor imposible. A ver, yo creo que... A mí me gusta... O sea, aquí, fuera coña. A Fabián Fuentes, ¿tú crees que le gustó? Porque ya tú sabes que él es muy de derbieteros. Si no hay derbieteros, él no son derbis para él. Lo mismo a él le gustó todo lo que pasó. Pero entiendo que... No creo. No creo. Entiendo que un futbolista diga eso. En fin, pero bueno. Pero no sé lo que dijo. O sea, por tanto, como no sé lo que dijo, mira, lo dejo ahí y no opino. Perfecto. Y yo creo que, de verdad, creo que el Sevilla tiene trabajo todavía por delante, obviamente, pero a ver si Matías Almeida consigue darle la vuelta un poquito a esto, porque hemos hablado mucho y muy bien del Sevilla durante esta temporada, en muchas ocasiones, pero al final echamos cuentas y está a 4 puntos del descenso. Y a lo tonto como siga la cosa por el mismo estilo, al final no vemos otra temporada del Sevilla peleando por no bajar, ¿no? El Sevilla va a tener muy marcados los 2 próximos partidos en casa contra Oviedo y Levante. Y yo creo que para este partido, pues sí, supongo que buscará sacar algo de sensaciones positivas, pero creo que tiene muy marcado en casa esos 2 partidos. Oviedo y Levante son partidos que te pueden permitir dar ese paso adelante, ¿no? Mestalla siempre es difícil y lo bueno es intentar presentarle dudas al Valencia, que tampoco es que vaya, como decimos, sobrado de facultades, ¿no? Para mí ya el otro día empata sorpresivamente contra el Rayo y el Valencia y por mucho que es verdad que sea Mestalla, que repetimos, que sí que tiene esa baza a favor del conjunto de Corberán, pero tampoco lo veo imposible. Sin embargo, me da la sensación eso, que el Sevilla va a ir pensando un poquito más en esos partidos en casa, o así lo veo yo. Sí. Pues nada, si te parece, Javi, vamos con las fichitas para este partido. Vale, sí, porque el tema del 11 del Valencia, Es poco fijo. que reseñar, ¿no? Sí. Creo que claramente Corberán se ha asignado a estos hombres. No sale el 11 de Carrerilla, que es el que viene jugando esta última jornada. El otro día nos cuestionaban, oye, Diego López, tal, no sé qué. Bueno, pues incluso fue protagonista en el gol, ¿no? Así que, bueno, nos quedamos con ese dato. Fichitas, vamos con las fichitas y vamos a elegir, va con Blasco Dimos, el bueno de Edu Maqueda. ¿Tú con quién vas? Yo voy con Diego Ló. Con Diego López. Si yo tengo una cosa que siempre que ficho o elijo a José Luis Gallá los pulsan. Ojo, a mí me ha pasado alguna vez tío. y ya está, una y no más. Es que los pulsan mucho, tío, a Gallá. Lo que pasa es que tengo déficit de porteros y me voy a decir a Aguirre Zabala. Que como va a jugar a Gómez, estoy seguro que va a hacer Aguirre Zabala a Julen. Julen mejor. Lo va a hacer internacional de nuevo. Vale, perfecto. Vamos con el siguiente partido, el que enfrenta al Español frente al Rayo Vallecano. He dicho antes yo que el Betis estaba como una especie de isla y no sé por qué he obviado que estaban empatados a puntos con el Español. Un Español que... No lo has obviado. No lo has obviado. Intentas quedar bien ahora con la afición de Perica, pero es que en este podcast hay un maltrato claro hacia el Español, Real Club Deportivo Español de Barcelona. Por parte tuya y de Fabián. Los dos. Pero si yo amo al Español, o sea, yo quería que el Español yo quería que subiera cuando estaba hace un par de temporadas en segunda. Siempre lo he defendido porque siempre me parece súper injusto que le digan, no es un histórico. Con 80 temporadas en primera división, creo que histórico es. No sé cuántas copas tiene, pero alguna por el camino yo recuerdo que se ha embolsado. Y no sé, siempre he defendido al Español. Que a lo mejor ha habido algún comentario desafortunado producto de el mal ambiente que genera Fabián Fuentes en torno al club Perico. Puede ser, pero no era mi intención, ¿eh? Así que nada, por mi parte, si tengo que pedir perdón y postrarme ante la afición perica o aficionado perico que se haya sentido ofendido, mira que hay uno por aquí precisamente, así que nada. Sí, Caselli. Grande Caselli. Honores al vacunador. Podemos llamar el vacunador, Quique García, Vaya aguijón, para clavársela al Celta de Vigo. No pude disfrutarlo más, Miguel.
Eso te pasa Se la clavó a por, Miguel. por pasarnos de nosotros, ¿eh? Ya no Un nos escucha, así que auténtico... No, ya, Miguel ya no, no, Miguel no nos escucha. Pero si yo le digo luego que hemos hablado de él, igual lo escucha, porque es tan egocéntrico que si sabe que se ha hablado de él luego se escucha. puede ser, puede ser. Es así, pero sí, pues bueno, que en este caso se encargó Quique García, que por cierto, yo le pido a nuestro compañero Juanma que eche un vistazo, yo lo veo titular la próxima jornada. Está alternando mucho ese Roberto Quique, y me parece que para esta jornada contra el Rayo podemos ver a Quique García, creo, ¿eh? Y sigue también esa indecisión en el doble pivote, donde estamos viendo a Terrats, Lozano, Urco, en fin, que son los que se vienen cambiando. También nos ha preguntado mucho por Edu Expósito, al que debemos titular esta próxima jornada. En cualquier caso, muchas garantías para un español que en principio también repetiría con Calero en el central. Se marchó medio tocado, pero bueno, durante la semana ha estado entrenando bien y bueno, el español en casa está siendo un equipo también bastante fiable, no está ahí en esa posición por casualidad. 16 de los 24 puntos, es decir, 2 de cada 3 puntos que tiene ahora mismo en el casillero proceden de la cosecha de Montjuic, de Montjuic, perdón. Uy, qué bien me estaba quedando. De Cornellá. Montjuic ya no. Montjuic ya no. De Cornellá. Y entonces, bueno, es un equipo muy fiable, ¿no? Son 5 partidos ganados, uno empatado y solo 2 derrotas con un buen bagaje de goles a favor y goles en contra para un Rayo que a mí sí que es uno de los equipos que más me gusta de Primera División, pero que hay que reconocer las cosas, le está costando un poquito en este inicio remontar y como viste el último empate contra el Valencia, de un Rayo que nos acostumbró la temporada pasada, está precisamente en las posiciones donde está ahora el Español y que actualmente les separa 7 puntos. Es verdad que es un gran rival este Rayo para el Español, pero voy a seguir confiando en que tenemos que alinear a esos jugadores, a los Carlos Romero, a los Edu Expósito, a jugadores como Lele Cabrera, que están ahora mismo pues, siendo jugadores bastante efectivos en este inicio de temporada. Pues nos quedamos con eso. No estoy nada de acuerdo con lo que nos comenta Juanjo en línea interna, pero bueno, me lo guardaré para mí. Ya se lo comentaré, ¿por qué no? Pero se lo comentaré. El Rayo que no termina ahí de explotar, ¿no? De escaparse de los puestos de descenso. Porque está ahí a tan solo 5 puntitos, pero mucho empate, ¿no? Creo que ha habido partidos, por ejemplo, el partido frente al Valencia que comentábamos, que en el que yo creo que hubiera merecido la victoria. Pero bueno, al final... Sí, dime. Sí, no, perdón, Antonio. Yo el otro día lo que comenté sobre todo en el vídeo de venta es que creo que este año el Rayo, donde sí nos va a seguir dando mucha firmeza es en defensa. Creo que las piezas defensivas fantasy del Rayo siguen siendo piezas de cotización alta. Y incluye también a Batalla como portero. Pero es que los defensas del Rayo son defensas que van muy bien en los diferentes sistemas. Leyen, por ejemplo, ¿no? Lo comentábamos, ¿no? La semana pasada, es que es un auténtico animal. Así que puntuando muy bien, incluso esta misma jornada, empatando en casa, tal, recibiendo gol, vuelve a puntuar bien. Entonces, sí que es verdad que recomiendo que ahora mismo es un equipo que si bien arriba, pues hemos tenido apariciones puntuales de Álvaro, de Frutos, sobre todo al inicio de temporada, en esta no está siendo tanto en este tramo que estamos viviendo ahora. Creo que lo lógico ahora mismo es llevar esa inversión de arriba del Rayo a llevarla abajo. Creo que esas piezas defensivas nos pueden aportar mucho más valor y seguridad en nuestro equipo. Vale, perfecto. Vamos con las fichitas, Javi. Vamos con las fichitas. Y ve, tú me has hecho caso, ha elegido a Leyen y tú has elegido... Bueno, tu fichita me encanta también. Yo voy con Carlitos Romero. Carlitos Romero es una pasada y yo, pues mira, voy a tirar... es que me gusta... Voy a tirar por Pep Chavarría. Me gusta mucho Pep. Que ojito, se habla mucho... Ojito al nivel de los laterales izquierdos de España, Es verdad que Carlos Romero y Pep Chavarría, bueno, no les da para ir a la selección, ¿no? Pero menos estando Cucurella. Pero son muy buenos, estos dos chavales. Antaño eran los equipos, el puesto deficitario, ¿no? De la selección española y... Porque te acuerdas de Capdevila, ¿no? Quizás, a lo mejor. Sí, no, y en general creo que no teníamos así ningún... Antes de Capdevila incluso, no teníamos así laterales izquierdos que... No sé, tengo la sensación que creo que éramos más o teníamos más recursos en el derecho, pero a día de hoy creo que es más bien al revés, ¿no?
lo cual se celebra. Vamos con el siguiente partido. Real Madrid, Real Club Celta de Vigo. Javi, no sé si te han llegado comentarios, acusaciones, falta de respeto, mensajes directos, mensajes privados, pero ha habido mucha polémica en torno a tu participación en un podcast llamado A la Liga con Jueguin, donde destripas y poco menos que deshumanizas la figura de Xabi Alonso, su papel, su rol como técnico del Real Madrid y que, bueno, pronosticas un negro futuro para el técnico Tolosarra. Pues no me ha llegado, es más, si ha habido algún tipo de comentario en redes sociales y demás, no lo he visto. La verdad, sinceramente, si no lo hubiera No, me lo he inventado. respondido. O sea... Vale. Digo, igual, digo, no sé, igual había algún comentario, estaba mirando las redes de Jueguín, por digo, eso, hay algún comentario que puede ser también bastante probable. No es descartable, ¿no? Pero no es descartable. No, hay uno de Najera, pero como siempre hablando de fútbol, ¿no? Que lo importante, ¿no? Pero bueno, no lo centraría, no lo focalizaría todo, sobre todo en Xabi Alonso, por no hacerlo repetitivo con respecto a lo que hemos hablado en otras anteriores, sino que creo que al final es una suma de todo, ¿no? Por un lado, evidentemente, pues el técnico no está poniendo de su favor, o yo al menos sigo viendo decisiones que no termino de entender. Por cierto, acaba de salir el 11 del partido contra el Athletic Club y he de reconocer que hemos vuelto a acertar el 100%, y en este caso ha sido también por la lectura entre Víctor y Juanjo, ¿no? De la ubicación de Camavinga en lugar de Arda Güler. Así que, oye, chapó por ese 100%, repite con Rudiger y con Militao como centrales. Y bueno, yéndonos a por lo más cercano, porque no puedo hablar del partido que todavía no se ha disputado, yéndonos a por lo cercano, yo creo que el otro día contra el Girona no es una cuestión de actitud, yo creo que es una cuestión más de aptitud, con P, ¿no? No de actitud, sino con P. Y fue que al Madrid no le dio para ganar al Girona, principalmente porque hubo al menos hasta 4 errores importantes en cuanto a la definición. El último, el de Mbappé en los minutos de descuento. Pero no vio un Real Madrid, digamos, negándose a disputar o a jugar el encuentro. Incluso vio un Madrid, hasta si me apura, solidario o dominante por momentos. También es verdad que el Girona hizo un buen papel y por eso evidentemente es merecedor del empate. Incluso pudo ser alguno más porque tuvo un par de intervenciones de mucho mérito Thibaut Courtois, pero bueno, por irme a lo más reciente, creo que el otro día no fue desde luego actitud, y evidentemente pues a nivel colectivo al Madrid le cuesta mucho generar esas ocasiones valor gol, luego posteriormente convertirlas y tener un poquito más de fluidez de juego y de creencia. También intentar dominar los partidos ante equipos a los que evidentemente tienes que dominar de una forma muy clara, y eso pues diría que el empate evidentemente contra el Girona es un empate deshonroso por cómo se produce, ¿no? Porque te ves completamente incapaz con un equipo que está en descenso, pero a diferencia de los partidos contra el Elche y contra el Rayo Vallecano, sí que creo que en este caso pues vimos a un Madrid algo diferente, pero evidentemente falta todavía mucho trabajo y mucha convicción para que cale una idea del técnico. A mí siguen presentando algunas dudas, pero que bueno, se puede entender. No sé si te respondo a la pregunta. Sí, no. Si yo solamente te he tirado un poco de beef ahí para que tú te pudieras explayar. A mí me sorprende un poco. Entiendo, por ejemplo, que hay un cambio de entrenador y la idea de juego tarde un X tiempo en instalarse, ¿no? En la identidad de un equipo. Pero la sensación cuando veo al Madrid ahora es que la idea de juego parecía más clara al principio, los primeros partidos con los partidos de Xavi, Sí. que ahora. Entonces, Sí. no sé, Totalmente. no tengo muy claro, ¿no? Porque he leído hoy un artículo que era como que no sabía si el Real Madrid era un equipo para que Xabi Alonso pudiera implantar algo diferente a lo que otros técnicos, ¿no? En el sentido en el que tiene una idea de club que es diferente a la de, por ejemplo, de Ancelotti o de otros técnicos que habitualmente pasan por la trituradora del banquillo del Madrid, ¿no? No sabía si iba a tener tiempo Xabi Alonso para poder implantar esa idea. Pero claro, cuando me pongo a pensar cómo eran los primeros partidos, cómo son los de ahora, digo, joder, o la idea va cambiando, o no es muy coherente, o no la está sabiendo implementar, o algo está fallando porque está más bien involucionando realmente, Es ¿no? más,
el Madrid que de Xabi Alonso, que más se parece al posible Madrid que todos teníamos en la cabeza de Xabi Alonso, es el del Mundial de Clubes, ¿no? Con respecto, o el de los primeros partidos de Liga, ¿no? Yo si te fijas, y insisto que una temporada... Yo no espero una gran temporada del Real Madrid, lo voy adelantando ya, y no es una cuestión de ir preparando, es simplemente la sensación que a mí me da. Porque creo que en Europa hay proyectos que son infinitamente más fuertes. Y luego creo que en España sí que es verdad que creo que ahí, no voy a decir que gane el menos malo, pero sí que creo que de Madrid, Barça o incluso Atlético, porque yo este año meto en la pomada al Atlético, el que menos falle va a ser el que se lleve la liga. Eh, Así lo veo, ¿no? Y luego la Copa del Rey es el momento que llegue, las competiciones que tenga, lo que te despiste o no te despiste y cómo te salga el partido. Eso creo que tiene una lectura diferente, pero que me refiero que yo no espero una gran temporada del Real Madrid. Pero fíjate, y a lo que iba, perdona, que todo cambió mucho después de la derrota contra el Atlético de Madrid. O sea, a partir de ahí es donde vemos a un Xabi Alonso mucho menos decidido, mucho más... O sea, yo creo que Xabi Alonso tiene dos grandes errores. Uno es el día del Atlético de Madrid, porque exactamente el Atlético de Madrid jugó el partido que todo el mundo sabía que iba a jugar el Atlético de Madrid y lo hizo además a la perfección. Y claro, no entiendo cómo el Real Madrid pues eso no lo sabía, ¿no? Y luego creo que el otro error que tiene claramente, que cuando creo que pierde la convicción del grupo, es cuando cambia a Vinicius en el partido contra el Barça. Porque aquel día es que queda muy mal. Queda muy mal primero con el cambio y luego queda muy mal no castigando a Vinicius por aquello, ¿sabes? Entonces al final el error es doble. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, claro, se queda un... Sí, o sea, claro, es que primero, el grupo, que al final no deja de ser un grupo humano, un colectivo, ¿no? Que tienen que estar todos a una, o bueno, tendrán pues diferencias como pasa en todos lados, evidentemente, diferentes criterios, lo que sea. Pero bueno, pero claro, seguramente el equipo no entiende ese cambio y desde luego lo que tampoco luego entiende es que si tú antes sentabas a Vinicius por no se sabe por qué, porque todavía no nos hemos enterado, que después de aquello no le sientes como castigo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro. Yo creo que es mejor. Yo particularmente preferiría morir como Rafa Benítez, con mis ideas muy cuadriculadas, eso sí, que creo que no encajan nada con el Real Madrid y menos con estrellas como las que había en el Real Madrid en ese momento, en el de Rafa Benítez. Pero preferiría morir con mi personalidad, con mi idea y ya está, y me echan de Madrid por lo que sea, a dar bandazos y no tener la suficiente personalidad como para imponer lo que yo quiero imponer o la idea de fútbol en la que creo. Simplemente que me parece totalmente lícito. Oye, si Xabi Alonso crea una idea, le han fichado sabiendo que tiene esa idea y por lo que sea, pues tiene que sentar a Vinicius Junior porque no termina de encajarle, pues oye, lo que hay. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Va a estar interesante, desde luego. Eso lo vamos a ir contando por aquí. De todas formas, los jugadores no son tontos. Y el tema es que si los jugadores saben. Es que es un tema muy complejo, de verdad, que para una sección de un podcast, de un partido, no sé, se podría hablar mucho más, pero yo creo que a mí Xavi, por ese plano es por el que te digo que me ha decepcionado un poco. No quiero tampoco un general, pero desde luego hay cosas que no entiendo, o sea. Y creo que, bueno, al final todo se acaba. De hecho, hoy hace lo previsible, que es sentar a Arda Güler. A Bellingham no lo va a sentar, ¿no? Claro, no lo. Está claro que, Amigo. que no. Entonces, el fácil es Ardita, ¿no? El turco que no se queja. Sí. En fin, y veremos un poco lo que sucede en ese partido contra el Athletic. Otro empate, otra derrota fuera de casa, pues sería ya cuarto partido consecutivo del Real Madrid sin llevarse la victoria. Yo creo que sería ya una losa importante, pero bueno, también hay que decir que el calendario se va a volver un poco más positivo recibiendo a Celta, a Sevilla y visitando Mendizorroza para jugar contra el Alavés. Por parte del Celta, pues lo de siempre con Claudio Giraldez, ¿no? La semana pasada decir que acertamos 10 de 11. O sea, nos falló uno, que fue Ilaix, si no recuerdo mal. Así que en esta esperamos titular a Ilaix y esperamos acercarnos a ese 11 de 11, que yo creo que el día que lo hagamos, pues lo celebraremos. Sería genial, ¿eh? Va a ser épico el día que pase un Celta que, bueno, pues perdió un puntito
en extremis con ese gol de Quique García del Español. Tiene todavía cierta ventaja, pero bueno, está en una situación clasificatoria la misma que la del Sevilla, que la del Elche, que la Real, en fin, mucha gente con 16, muchos equipos con 16 puntos. Vamos con la fichita, Javi. Vamos con las fichitas. Si el amigo Maqueda va con Kylian Mbappé. Con Kili, yo vi con Vini. Joder. Y yo voy con Bellingham. Con Jude, vale, perfecto. Con Vamos Jude. con el último partido, el que va a tener lugar el lunes. Osasuna-Levante. Javi, el Levante no termina de levantar cabeza. Cambio de entrenador en el técnico, en el cuadro granota. Y el Osasuna que está ahí, nada, a 3 puntitos. Partido, yo diría casi dramático, Javi. No, es que estaba leyendo el chat ahora, que no lo había leído mientras hablaba y yo no he dicho de destituir al técnico. O sea, Sí, sí, realmente sí. no... ¿No lo has dicho? Sí, Vale, ¿no? vale. No, No. Yo había yo no he entendido que dicho sí. eso. No, hombre. No soy tan visceral, me refiero. Tampoco creo que venga otro... Bueno, solo habría un técnico posible que llegara y sí que me gustaría más, pero es imposible. ¿Cuál? Ya Va a por ser por lo curiosidad. visto no... Hombre, a ver, Antonio, si no lo acierta, llevamos haciendo 8 años juntos un podcast. ¿Jürgen? ¿Klopp? No, hombre. ¿Quién? No sé, es que ahora Solo hay estoy... uno. ¿Quién? El mago blanco, el brujo. ¿Zidane? Hombre, Zidane, el único que yo diría. ¿En Venga, serio? Xavi, quédate. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sería- Ojalá, ¿no? Sí, joder. Vamos, yo sería el único que yo diría. Pero como es imposible, porque creo que va a ser nuevo seleccionador francés, me parece. Pero bueno, eso llevan ya diciéndolo varios veranos y luego nunca es seleccionador francés, ¿no? Pero bueno, sería el único por el cual cambiaría, ¿eh? Pero que yo no le corrijo a ti todo a quien que luego leo, pero que yo no he dicho de destituir a nadie, ¿eh? La verdad que no creo que cambie la dinámica del equipo con un nuevo entrenador, simplemente creo que necesita tiempo y que seguramente que Xavi tendrá que aprender cosas porque al final no deja de ser un entrenador que su experiencia en la élite se reduce sobre todo al Leverkusen, ¿no? Es solo eso. Vale. ¿Y de qué estábamos hablando antes? Se me ha olvidado. O sea... Estábamos hablando vale. del partido que culmina la jornada, que es Osasuna-Levante, ¿no? Un Osasuna que viene con ese empate, con ese chilenazo de Boyomo. Una chilena, oye, no sé, no sabía que tuviera ese recurso. Le dio con la tercera pierna, Boyomo, y marcó gol. Tremendo, ¿no? Y pendiente a Budimir, ¿no? Al ser el partido un lunes, pues bueno, entendemos que va a estar disponible, pero bueno, ya no es la primera. No es a Budimir, no es su año, ¿no? El croata no está siendo su año. Las cosas como son. Creo que ya se le acaban un poco las excusas, sobre todo el crédito a Alessio Lichi, ¿no? Que aquí sí que me permito hablar de destitución con el técnico italiano, porque Osasuna, desde luego, está teniendo una temporada bastante decepcionante. Y son ya muchos los que se acuerdan de Vicente Moreno, ¿no? Que oye, que tan mal no lo hizo, ¿no? A tenor de que el equipo este año pues no está respondiendo especialmente, ¿no? Marcó Raúl García entrando desde el banco y por tanto también podría ser una alternativa al 11 y a esta llega el Levante, que con permiso del Oviedo es el peor equipo de primera división, pendientes a Kervin Arriaga, que el otro día fue sustituido, aunque en principio llegará al partido, pendientes también del Guezábal en el puesto de central, si no llega jugaría Cabello, que fue el jugador que entró de reemplazo en su lugar, y arriba lo que esperamos que sean las dos últimas jornadas de Caleta y On, ¿no? Antes de marcharse con Camerún, porque ya está confirmada su convocatoria. Y Calero, que dice adiós del banquillo del Levante. Normal, Javi, ya al final cuando se precipitan muchas jornadas sin ganar, al final la ley de que es más fácil echar a uno que echar al resto, pues bueno, es bastante evidente, ¿no? En este tipo de casos. Indudablemente es algo que está ahí, ¿no? Y que es perfectamente lógico plantear. Y a mí, bueno, hablamos, ¿no? De justo venimos con el tema fresco de Xabi Alonso, ¿no? Si puede ser un entrenador que se puede merecer
Lo que pasa es que, claro, en el Madrid siempre es mucho más difícil. En Madrid, bueno, en cualquier equipo grande, ¿no? Aguantar el puesto, pero si se puede merecer esa espera, bueno, pues es una cuestión cuanto menos debatible. Con Alessio Lichi, salvando mucho la distancia, nos planteamos algo parecido, ¿no? Es un entrenador que convirtió al Mirandés a un equipo de parches a conseguir casi ascender a primera división. Entonces es un entrenador de método y que seguramente tiene mucho más que ofrecer, pero desde luego este inicio no está siendo fácil y tampoco está ayudando, como decimos, que no veamos la mejor versión de Budimir, que ha sido un salvapuntos para Osasuna en estas últimas temporadas. Desde luego. Vamos con las últimas fichitas, Javi. Pues vamos con esas últimas fichitas, ¿vale? Y Edu Maqueda elige a Boyomo y tú eliges a... Catena. Y mira, yo me la voy a jugar con ante Budimir, porque creo que ya si no le marca al Levante y no tiene un gran papel, oye, pues apague, vámonos. Al carrer. Vale, en cuanto a las fichitas, ya lo he puesto por pantalla. Espero que Fabián se acuerde de poner las suyas, pero bueno, ahora que trabaja, parece harto complicado de que se vaya a acordar. Hay que decir que la jornada 14 hicimos el ridículo. Ganaste tú, creo. Sí, ganaste tú con 37 puntos. Pero yo creo que tiene que ser el ganador de jornada con menos puntos de la historia. El peor, ¿no? De verdad, una cosa grotesca. Yo hice 26, quedé último y Fabián 31. O sea, es que de verdad, dimos auténtica lástima. Jesus Jam, Jesús Jamón, con 52 puntos, se mete ahí, tiene complicado. Yo creo que diría que bastante complicado meterse en ninguna pelea por estar en la próxima temporada en la Superliga. Y por cierto, he arreglado todas las fichitas que faltaban y todo, ¿no? En los rankings para que lo supierais. Vale, perfecto, está aquí, ¿no? Faltaba gente, sí, faltaba gente y ahora ya pues lo tenemos. Que por cierto, ya está todo colorado en azules quiénes son los que tienen plaza. Como ves, bueno, pues se queda de momento fuera solo uno, Peque. Y bueno, pues esto evidentemente se va a transformar mucho, pero que, oye, fijaros que tampoco hay una gran diferencia. O sea, que nadie ha conseguido sobrepasar los 64 puntos y ya son 13 usuarios los que han participado, ¿eh? Sí. Esto va a estar hay apretado, tanto, Va a estar Sí, va a estar apretadito. Hay que decir que si no hubiéramos cogido la jornada que hemos hecho nosotros esta jornada, estaríamos los 3 últimos. O sea. No, sí, nosotros mejor que a nosotros no se nos analice, porque si no... Y aprovecho yo para hablar de la Superliga, ¿no? Donde bueno, pues justo venimos de jornada 14, donde el primero fue Fabián con 100 puntos. ¡Ojo! Sí, y yo quedé tercero con 97, fue una jornada de muchos puntos. Segundo Bencaminet con 99. Y se aprieta la clasificación. Víctor Tronquito sigue liderando la Superliga con 998 puntos, poca broma, con Manusen y David Raez en segunda y tercera posición, que también han estado en esos lideratos por momentos. Y yo ya he abandonado el farolillo rojo, que ya es el lugar del amigo Pedro Fresno, así que amenazo con seguir tirando para arriba. Pez Fresno, un grande. Pez Fresno. Un grande, sí señor. Buen cubata me bebí a su costa. Bueno, me invitó, no es que yo le robara. ¿Te imaginas que le robara? Con él, ¿no? Me lo vi con él y con su sobrino, allí en... Es verdad, cierto. Cierto. En calle Brasil, ¿no? Avenida Brasil. En el Irish, Avenida Brasil. El Irish Pub. El Irish Pass. Señor. ¿Qué te iba a decir? Nos falta el tema de la poesía de Fabián, que últimamente, el otro día, por cierto, no la hizo. No la hizo, ¿no? No la hizo. Y... Sí, verdad, me acordé. Y la sección cultural, Antonio. Cuéntame, ¿qué has visto, leído, oído? Música, cine, televisión. Bueno, esta semana libro, sí. Me vale todo. Esta semana sí. Bueno, tengo que decir que estoy viendo La Isla de las Tentaciones. Esto es lo que hay. Pero esto no es sección cultural. Pero bueno, ¿Cómo me la meten aquí? Es lo que estoy viendo, pero da para cultura, da para cultura. Además, hay una pareja de malagueña de 11 años que yo no sé para qué se meten ahí, de verdad. No hagáis eso, por favor, no hagáis eso con vuestra Cambia pantalla de 2, que te veamos en grande. Vale, perfecto. Hablando de La Isla de las Tentaciones. No hagáis eso. Si tenéis una pareja de 11 años, no os metáis en La Isla de las Tentaciones. Vale. Y después, Stranger Things. No sé si has visto algo de Stranger Things. ¿O lo ves? ¿Lo has visto? ¿Lo has seguido? ¿Una serie que te gusta, que no te gusta? He visto ya los 4 capítulos de este volumen
volumen 1 de la última temporada. Ya he visto los 4. Y no sé, bueno, antes de nada, gente, aquellos que no hayáis visto o no os interese y no Claro, parad. parad, Gente, iros. irse a Titot, comer, Titot, vete por ahí, Titot, vete un rato, pero bueno, tápate los oídos. que haya gente que aquellos que lo hayan escuchado pues, puedan escuchar nuestra reflexión acerca del mismo. ¿Qué te parece? No, ¿Qué te ha pero bueno, parecido? tampoco hago mucho spoiler, que a mí no me... Yo no voy a hacer mucho spoiler. Simplemente diré que a mí el personaje que no me lo esperaba y que creo que ha resurgido y que además de forma muy loca es Will, ¿no? Y por lo demás, primer capítulo bien, segundo, tercero así más tal y creo que acaba bastante bien. O sea, de verdad que creo que Stranger Things va a cerrar muy bien como serie. Sí, total. Yo creo que la temporada 4 quizás fue más lineal. Esto ha tenido quizás algún pequeño más bajón. Yo creo que más como de preparación, ¿no? Para lo que viene en el volumen 2. Pero el capítulo 4 es una auténtica locura. Una auténtica locura. Sí. Y me gusta mucho porque para mí junta, y esto no es spoiler, ¿vale? Junta un poco como de varios... bueno, pues de varias... que si de Harry Potter, de si... Sí, es verdad. Porque tiene su especie de Horrocrux, ¿no? Tiene su especie de... Después tenemos ahí como el muro, ¿no? Hay un muro ahí que es de Juego de Tronos. Tenemos ahí varias cositas que me dan reminiscencia a esas cosas y me gustó. Puede parecer guiños y tal, pero me gustó. Y luego es verdad que, por ejemplo, con el tema de... bueno, ¿alguna cosilla más de ¿No? tu sección cultural? Porque la de la Isla de las Tentaciones, de verdad, que la gente nos estará escuchando y dirá, madre de mi vida, la hemos metido en sección cultural, la madre que te parió, Antonio. Sí, lamentable. Pues yo te voy a dar un par, porque es verdad que esta semana pasada para mí fue el fin de Stranger Things, pero desde que salió estoy viendo Welcome to Derry y ayer vi el último episodio, que es la serie basada en It, tanto en las películas como en el libro de Stephen King, de Pennywise. Uf. Y la verdad que chapó. O sea, serie de terror bastante chula y ayer seguramente fue el mejor capítulo de la temporada, que el séptimo. Así que muy guay, tiene también esa estética, ¿no? Un poco Stranger Things también, que recuerda también a Super 8, a la peli, que es lo típico, ¿no? De los chavales ahí intentando salvar el mundo, los niños y tal. Y Welcome to Derry os la recomiendo, está disponible en Max. Y luego, es verdad que venía, bueno, es que hace poco terminé de leer la trilogía de Trajano de Santiago Posteguillo y me quedé en plan, necesito descansar de verdad, porque es que me pegaba noches terminando, al final son 3 libros de más de 1200 páginas cada una y Dios. me llevó un tiempo. Sí, entonces como que acabé un poco extasiado de lectura y estoy tomándome un reset, pero hace poco estuve leyendo El Ancho Mar, que habla sobre un poco el viaje de James Cook, especialmente centrado en el último, que es el que le cuesta la vida, y que es bueno, pues el almirante británico, ¿no? Que estuvo en Australia, Nueva Zelanda y también, bueno, se le reconoce, ¿no? Un poco el descubrimiento de la isla Hawái, del archipiélago de la isla Hawái, aunque realmente, pues, los españoles evidentemente llegamos allí primero. En concreto se habla de un español, ¿no? De un malagueño, de Ruy López de Villalobos. Así Ojo, ¿eh? que, pero bueno, los ingleses que se han llevado un poco esa conquista para su lado y también aprovechando eso, pues he estado viendo los primeros capítulos del Gran Guerrero, la serie sobre la unificación del último guerrero hawaiano, en este caso que lo interpreta Jason Momoa, y está muy chulo. He visto los 2 primeros capítulos y tiene pintaza. Ojo, ¿eh? ¿Cómo te da tiempo a tantas cosas, Javi? Yo de verdad no sé. Me cuesta a mí ver Stranger Things. No sé cómo leche lo hace, ¿eh? Yo siempre, por ejemplo, ahora entre semana, que hay fútbol y tal, cuando termine el fútbol a las 11 más o menos, siempre me suelo poner algo y ya me acuesto a las 12. Y ya sea lectura o... Y también es verdad que si son libros de divulgación, si no los tengo, que suelo coger algunos libros que tengo, por ejemplo, el de El Ancho Mar de James Cook es audiolibro. Lo he ido haciendo audiolibro. Entonces, Ah, bueno, vale. Vale. Yo, sí, ese yo, sí ha sido audiolibro. yo tengo en EPUB, en el libro electrónico, que ahora mismo el formato, teniendo el niño al lado, no puedo tener libro en la mano, claro. Así que guay. Por cierto, también he estado viendo...
No, perdona, que digo que a lo mejor si el Madrid ganara no hubiera sido tan productiva mi sección cultural de esta semana, también te digo. Claro, vale. Eso influye, ¿eh? Yo tengo que decir que como documental, porque a mí también me gusta ver muchos documentales, he estado viendo el de... Hostia, duro, y ya con esto terminamos. El de los atentados de Francia, de París, de la sala Bataclan y tal. No sé si has tenido oportunidad de verlo. No. Pero acojona, o sea, acojona la cojone, ¿eh? Una locura de las... además que lo enfoca solamente en víctimas. No habla ni de los terroristas, ni nada, ni cómo se hicieron, ni nada. Solamente desde el papel de las víctimas. Y hostia, los que estaban en Bataclan, hay supervivientes que cuentan lo que pasó allí dentro y te lo juro, cada poco piel de escarpias. O sea, una absoluta locura, el infierno en persona. Digno de ver, la verdad. No te puedo prometer que lo vea. Pues Porque te entendería. me ha pasado un poco como con los True Crime, ¿no? Que yo antes escuchaba mucho podcast de True Crime y dejé de escucharlos, tío, porque no sé, no me apetece. Como que no. Dan paranoia, ¿no? A mí me pasa un poco Sí, con las como pelis de que- miedo, ¿eh? Ya tengo un poco... Sí. Sí, un poco. Pero bueno, cosa de A la mí me vida. hace gracia, mis niños se levantan por la mañana. Ah, bueno, tengo aquí un... Bueno, esto te va a gustar, Antonio. Y acabamos, ¿eh? Pero... El otro día me dibujó aquí la niña. Ah, Un hostia. Demogorgon. Un Demogorgon. Sí, un Demogorgon. Qué guapo, tío. Sí. Qué guapo, ¿eh? Un Demogorgon. ¿Está ella también con Stranger o qué? No, pero le hace gracia, como le llama la atención bueno, esto no, la niña no, fue Javi el que me lo dibujó, fue el niño. No, les llama la atención el bicho. miedo, ¿no? Entonces preguntan como que qué es lo que pasa, ¿no? Pero claro, no quieren Claro. saber mucho más, ¿no? Pero les llama la atención como saber qué pasa o qué tal. Curioso. Claro. Pues nada, chicos, nos podéis dejar también vuestras recomendaciones ahí en la cajita de comentarios. Si queréis debatir de la isla de las tentaciones, también lo podemos hacer sin problema. Nada, nos escuchamos ya la próxima semana. No sabemos si estará Fabián Fuentes. Habrá que mirar el calendario laboral. Y nada, un abrazo, Javi. Nos escuchamos. Un abrazo, ño. Hasta luego. Join in, I don't know if I want to, no one to do it.